La reacción de Rocío Flores tras conocerse la sentencia desató un auténtico terremoto mediático que sacudió redes sociales, tertulias televisivas y plataformas digitales en cuestión de minutos. Lo sorprendente no fue solo el contenido de su mensaje, sino la intensidad con la que se expandió por todo el país. Cada palabra, cada gesto, cada silencio incluso, fue analizado, reinterpretado y amplificado como si formara parte de un nuevo capítulo en una serie interminable. Y es que el nombre de Rocío Flores lleva años siendo una especie de detonador emocional colectivo. Cualquier cosa que diga o haga activa una respuesta masiva. En este caso, la sentencia funcionó como el combustible perfecto para avivar un fuego que nunca termina de apagarse. Lo que debía ser un episodio legal más dentro de una historia extensa, se convirtió en una especie de declaración emocional que la audiencia consumió con voracidad. Y así, en cuestión de horas, el estallido de Rocío dejó de ser un hecho puntual para transformarse en un fenómeno viral, con miles de personas opinando desde todos los ángulos imaginables. La historia trascendió la noticia y se volvió un espejo donde la sociedad proyectó sus propias emociones, frustraciones y debates internos acerca de la familia mediática más comentada de España. A medida que pasaban los minutos, los grandes programas de televisión comenzaron a girar su escaleta para colocar el tema como prioridad absoluta. Se abrieron mesas de debate improvisadas, se recuperaron declaraciones antiguas, se emitieron vídeos breves, directos, fragmentos congelados, todo para intentar descifrar lo que algunos definieron como una reacción explosiva, y otros como un grito emocional acumulado por años de presión mediática. Pero lo más interesante fue cómo la discusión dejó de tratar únicamente la sentencia y pasó a centrarse en la figura de Rocío Flores como fenómeno mediático. Las opiniones eran tan diversas como intensas, desde quienes defendían que tenía todo el derecho del mundo a expresar su malestar hasta quienes interpretaban su postura como un desafío directo hacia su madre, hacia la televisión o incluso hacia el público. La polarización se intensificó, alimentada por titulares llamativos que buscaban captar la atención de una audiencia acostumbrada a consumir drama familiar como si fuera entretenimiento en directo. Y en ese torbellino, la reacción de Rocío se convirtió en el epicentro de un debate nacional sobre límites emocionales, presión pública y el desgaste que produce vivir bajo la lupa constante de la opinión colectiva. Mientras tanto, en redes sociales, el fenómeno tomó una dimensión aún mayor. Millones de usuarios comenzaron a compartir clips cortos, capturas, extractos y frases sacadas de contexto que se replicaban como un eco interminable. Cada interpretación generaba otra nueva, y las discusiones se multiplicaban en hilos interminables. Lo sorprendente es cómo un solo estallido emocional puede funcionar como catalizador de tensiones que llevan años acumulándose. Para muchos, la reacción de Rocío era la prueba de un desgaste emocional profundo. Para otros, simplemente la confirmación de que esta historia mediática no tiene intención de detenerse. Y en medio de ese bullicio, cada usuario se sentía autorizado a hacer su propio análisis psicológico, emocional o moral, sin conocer realmente lo que ocurre en el entorno privado. La viralidad no dependía de la información, sino de la carga emocional que las personas proyectaban sobre la figura de Rocío. Las imágenes circulaban más rápido que cualquier hecho contrastado, y eso explica por qué, en cuestión de horas, el tema se convirtió en tendencia nacional, generando una especie de clima emocional colectivo donde cada persona sentía que formaba parte del conflicto. Los medios de comunicación, viendo la magnitud del fenómeno, comenzaron a revisar episodios pasados relacionados con la familia para intentar entender el origen emocional del estallido. Programas recuperaron imágenes antiguas, comentarios sueltos, entrevistas que parecían irrelevantes en su momento, pero que ahora volvían a cobrar sentido para la audiencia. Esta práctica, habitual en la televisión española, generó aún más contenido que alimentar, como si el público necesitara reforzar su propia narrativa acerca de lo ocurrido. Y es que la historia de Rocío Flores y su madre ha sido contada tantas veces desde tantos ángulos distintos que cualquier fragmento previo se reutiliza para interpretar el presente. La sentencia, lejos de quedar como un hecho aislado, pasó a verse como otro engranaje dentro de una maquinaria emocional y mediática que lleva más de una década funcionando. Lo que algunos interpretaron como una reacción puntual se convirtió, para otros, en un síntoma más del desgaste que produce transformarse en un personaje cuya vida privada se ha vuelto un fenómeno cultural. Así, el estallido no solo reactivó la conversación, sino que intensificó la sensación de que estamos ante una historia que continúa evolucionando sin descanso. Una parte del público comenzó a analizar algo que va más allá de lo evidente. La carga emocional acumulada por Rocío Flores
no solo por su relación familiar, sino también por la exposición mediática constante. Desde muy joven ha estado envuelta en polémicas, titulares, programas, debates y comentarios que han moldeado su imagen pública hasta convertirla en una figura polarizante. La sentencia, sumada al contexto emocional, produjo un estallido que muchos interpretaron como inevitable. Pero lo que resulta más interesante es la forma en que gran parte del público proyecta expectativas, juicios o frustraciones sobre ella sin conocer las circunstancias reales. La audiencia no solo observa, opina, exige, interpreta, castiga o defiende, como si la vida de Rocío formara parte de un guión colectivo construido entre espectadores y medios. Esa presión, amplificada por redes sociales, puede convertir cualquier reacción en un foco de debate interminable. Por eso, cuando estalló, no fue simplemente una reacción emocional, fue un fenómeno que reflejó una tensión profunda, tanto en su entorno como en la audiencia que lleva años acompañando la historia. A partir de ese momento, otro debate emergió con fuerza: el papel de la televisión y la responsabilidad de los formatos mediáticos que han convertido esta historia familiar en un espectáculo continuo. Algunos tertulianos cuestionaron si la presión mediática había llegado demasiado lejos, si se había cruzado un límite emocional, y si la cobertura constante había tenido un impacto real en las vidas de los protagonistas. Otros defendían que, al tratarse de personajes públicos, estas repercusiones forman parte del juego mediático. Lo fascinante de este debate es que deja en evidencia la compleja relación entre el entretenimiento televisivo y el bienestar emocional de quienes aparecen en pantalla. La televisión necesita historias, necesita conflictos, necesita episodios que mantengan viva la conversación, y la familia de Rocío Jurado, con su historia, su legado y sus conflictos internos, se ha convertido en uno de los pilares narrativos del mundo del corazón en España. La sentencia fue solo una chispa, pero el combustible ya estaba ahí desde hace años. Mientras los debates seguían, algunas voces comenzaron a hablar sobre el desgaste emocional que puede suponer la constante reaparición pública de conflictos familiares. Rocío Flores, al estallar públicamente, abrió un nuevo capítulo en la conversación: el de la vulnerabilidad emocional de quienes se encuentran atrapados entre su vida real y la percepción pública construida alrededor de ellos. Muchas personas comentaban que, más allá de las polémicas, detrás de cada reacción hay un ser humano que soporta el peso de miles de opiniones y juicios diarios. Y es que vivir expuesta, especialmente cuando los conflictos familiares son constantes, puede generar un desgaste que termina manifestándose en forma de estallidos como este. La sociedad suele olvidar que la cámara captura una parte, pero no toda la realidad. Ese olvido colectivo es lo que hace que cada gesto se interprete como definitivo, como simbólico, como el capítulo decisivo de una historia que el público siente suya aunque no lo sea. Y el estallido de Rocío reveló esa tensión de manera contundente. Por otro lado, se abrió otro debate aún más profundo: cómo la audiencia ha normalizado consumir emociones ajenas como entretenimiento. La reacción de Rocío fue compartida, analizada y desgajada como si fuera una escena de una serie. Y eso demuestra un cambio cultural importante. Ya no vemos solo programas, sino vidas. Analizamos gestos, interpretamos silencios, debatimos reacciones como si fuéramos expertos. Es un fenómeno que afecta a muchas figuras públicas, pero el caso de Rocío Flores es especialmente llamativo, porque forma parte de una narrativa que se remonta a décadas atrás, cuando el público ya consumía la vida de su madre, de su abuela, de su tía y del entorno entero. El estallido, por tanto, no fue solo un episodio mediático, fue la confirmación de que seguimos inmersos en una cultura que convierte cada conflicto en contenido y cada emoción en una tendencia. Y la sentencia actuó como el detonante perfecto para reactivar ese fenómeno. A lo largo del día, la conversación se fue transformando en algo más abstracto. Ya no se hablaba solo de Rocío Flores ni de la sentencia, sino de la relación entre madre e hija, del impacto mediático histórico y del papel de la televisión en la construcción de personajes emocionales. Algunos recuperaron el debate sobre las narrativas televisivas que han acompañado a esta familia durante años, y cómo esas narrativas condicionan la percepción del público. Se habló de desgaste, de emociones acumuladas, de heridas abiertas y de la incapacidad de cerrar capítulos cuando los medios y las redes sociales los reabren constantemente. Lo más interesante es que la audiencia, sin darse cuenta, se convierte en parte del problema. Al consumir cada fragmento, cada titular y cada comentario, alimenta un ciclo interminable de tensión mediática.
La sentencia fue el epicentro, pero el temblor emocional arrastró a toda la maquinaria mediática que desde hace décadas convierte la vida de esta familia en un fenómeno cultural. Al final, el estallido de Rocío Flores tras la sentencia dejó mucho más que una reacción viral. Dejó al descubierto la compleja red emocional y mediática que envuelve a su familia desde hace años. La sentencia no fue más que la chispa que reactivó un conflicto que la sociedad entera consume, como si formara parte de su propio entretenimiento. Lo que queda claro es que la historia continúa evolucionando, alimentada por la audiencia, los medios y las propias dinámicas familiares. El impacto emocional y mediático demuestra que estamos ante un fenómeno mucho más grande que una simple reacción. Estamos ante un caso que refleja cómo funciona la cultura de la exposición pública, cómo se construyen narrativas colectivas y cómo un gesto puede convertirse en un fenómeno nacional. Y mientras la discusión sigue viva, una cosa es evidente: este episodio no será el último. La historia continuará, porque el público ya forma parte de ella, y porque cada nuevo acontecimiento seguirá generando el mismo torbellino emocional y mediático.